El sonido metálico de las llaves del guardia Martínez resonaba como una sinfonía macabra por los pasillos de la prisión ADX Florence. Joaquín El Chapo Guzmán había aprendido a distinguir cada sonido en estos 5 años, 3 meses y 12 días de confinamiento. El chasquido de las botas contra el linóleo desgastado, el zumbido constante del aire acondicionado que nunca lograba refrescar el aire viciado, el eco de las puertas automáticas que se abrían y cerraban como fauces de acero. La Alcatraz del siglo XXI, así llamaban a este lugar, un monumento a la desesperanza construido en las montañas de Colorado, donde el gobierno estadounidense guardaba a sus prisioneros más peligrosos como trofeos macabros. Joaquín conocía cada centímetro de su celda de 2 metros por 4. La cama de concreto con un colchón tan delgado que podía sentir cada irregularidad del suelo, el pequeño escritorio metálico donde garabateaba pensamientos que nadie leería, el inodoro de acero inoxidable que había perdido su brillo años atrás, las paredes blancas, pintadas con una pintura especial que no podía rayarse, se habían convertido en el lienzo de sus recuerdos más tortuosos. Ahí había proyectado miles de veces las caras de los que había perdido. Su madre, que murió mientras él estaba prófugo. Sus hijos, que crecían sin conocer realmente a su padre. Y sobre todo, Roberto Herrera, el hermano que nunca pudo recuperar. Guzmán, tiene visita, anunció el guardia Martínez con su acento tejano marcado. Era un hombre de 50 años, veterano de Irak, que había aprendido a tratar a los prisioneros con una mezcla de respeto profesional y distancia emocional. Durante estos años, Martínez había sido testigo silencioso de la transformación de Joaquín, de un hombre que gritaba amenazas y exigía privilegios, a una sombra que pasaba los días escribiendo en silencio. Joaquín levantó la vista desde la libreta amarillenta donde escribía cartas que nunca enviaba. Las visitas se habían vuelto acontecimientos raros, como eclipses lunares. Sus abogados venían cada vez menos frecuentemente. Las apelaciones se habían agotado y las esperanzas de reducción de sentencia se desvanecían como humo en el viento. Su familia había comenzado a distanciarse gradualmente. Era demasiado doloroso para todos mantener lazos con un fantasma viviente. ¿Quién es?, preguntó Joaquín, cerrando la libreta con cuidado. Había desarrollado pequeños rituales que le daban estructura a sus días vacíos. No lo sé, amigo. Solo sé que está en la lista de visitantes aprobados, respondió Martínez, mientras abría la celda. Pero se ve joven, muy joven. Joaquín se levantó lentamente, ajustando el uniforme naranja que se había convertido en una segunda piel. El color que una vez había odiado ahora le parecía natural, como si hubiera nacido para llevarlo. Caminó hacia el guardia, y Martínez notó algo diferente en sus ojos, una mezcla de curiosidad y aprensión que no había visto en meses. El recorrido hacia la sala de visitas era un ritual que Joaquín conocía de memoria. Primero, el pasillo principal de su bloque, donde otros prisioneros de máxima seguridad ocasionalmente gritaban obscenidades o súplicas desde sus celdas. Luego, 3 puertas de seguridad automáticas, cada una requiriendo la verificación biométrica de los guardias. Después, el detector de metales y la inspección corporal rutinaria que había perdido toda capacidad de humillarlo. Durante el camino, Joaquín reflexionaba sobre las pocas visitas que había recibido en estos años. Su hermana María había venido 2 veces, ambas terminando en llanto y recriminaciones. Su abogado principal, un hombre mayor de Nueva York, visitaba cada 6 meses con actualizaciones legales que sonaban más a obituarios que a reportes de progreso. Y los periodistas, esos buitres que llegaban con grabadoras escondidas y preguntas diseñadas para generar titulares sensacionalistas. Pero algo en el tono de Martínez
sugería que esta visita sería diferente. La sala de visitas de ADX Florence era un espacio diseñado para quebrar el espíritu humano sin violar técnicamente los derechos humanos. Las paredes de bloques de concreto pintados de un verde institucional enfermizo, los fluorescentes que parpadeaban con una frecuencia calculada para generar ansiedad, las mesas de metal atornilladas al suelo con la precisión de un quirófano. El aire olía a desinfectante industrial mezclado con el sudor de 1000 despedidas y el aroma acre del miedo. Joaquín había visto familias enteras desmoronarse en este espacio. Había presenciado últimas conversaciones entre padres e hijos, promesas rotas susurradas a través de las lágrimas y silencios que gritaban más fuerte que cualquier palabra. Las mesas habían sido testigos de confesiones, reconciliaciones y más frecuentemente de adioses que todos sabían que serían permanentes. Cuando Joaquín entró escoltado por 2 guardias, sus ojos recorrieron automáticamente la sala. Había aprendido a leer las emociones de las familias de otros prisioneros, la desesperanza de las esposas que ya habían comenzado el proceso de duelo, la confusión de los niños que no entendían por qué papá no podía venir a casa, la rabia contenida de los padres que veían a sus hijos convertidos en estadísticas del sistema penal. Pero cuando sus ojos se posaron en la figura sentada en la mesa del fondo, el mundo se detuvo. Un joven de aproximadamente 25 años, de complexión media y altura promedio, estaba sentado con las manos entrelazadas sobre la mesa metálica. Llevaba jeans azules desgastados por el trabajo honesto, no por la moda, y una camisa de franela a cuadros que olía a motor y a sudor limpio. Sus zapatos de trabajo, con manchas de grasa y polvo, contaban la historia de una vida construida con las manos. Pero no era la ropa lo que había paralizado a Joaquín, eran los ojos. Esos ojos cafés, con motas doradas que había conocido desde niño. La forma específica en que se fruncía el entrecejo cuando estaba concentrado o nervioso. La manera particular en que se pasaba la mano por el cabello negro cuando estaba procesando emociones difíciles. El gesto inconsciente de morderse ligeramente el labio inferior cuando estaba reuniendo valor para decir algo importante. Era como ver un fantasma materializado, como si Roberto Herrera hubiera regresado de la tumba, rejuvenecido 20 años, para confrontarlo en el lugar más inesperado. Miguel, susurró Joaquín, su voz apenas audible por encima del zumbido de los fluorescentes. El joven levantó la vista y cuando sus ojos se encontraron, Joaquín vio algo que no esperaba. No había odio en esa mirada, tampoco perdón. Había algo mucho más desconcertante. Había curiosidad mezclada con una tristeza profunda y antigua. Sí, don Joaquín, soy Miguel Herrera, respondió el joven, su voz llevando el mismo tono grave que Joaquín recordaba en Roberto cuando era serio. Joaquín se sentó frente a él con movimientos mecánicos, las esposas haciendo ruido metálico contra la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, un detalle que no pasó desapercibido para Miguel. Dios santo, murmuró Joaquín, estudiando cada línea del rostro de Miguel como si fuera un mapa hacia el pasado. Eres idéntico a tu padre cuando tenía tu edad, la misma mandíbula, la misma forma de los ojos, hasta tienes esa pequeña cicatriz en la ceja. Miguel se tocó inconscientemente la pequeña marca sobre su ojo izquierdo. Me caí de un árbol cuando tenía 7 años. Mi papá me llevó cargando al médico del pueblo. Lo recuerdo, dijo Joaquín, su voz cargada de nostalgia. Roberto llegó a mi casa gritando que necesitaba dinero para el doctor. Estaba más asustado que tú. Por primera vez, Miguel sonrió ligeramente. Nunca me contó esa parte. El silencio que siguió no era incómodo, sino cargado de peso emocional. Ambos hombres se estudiaban mutuamente,
tratando de reconciliar los recuerdos del pasado con la realidad del presente. ¿Cómo me encontraste?, preguntó finalmente Joaquín. No fue difícil, respondió Miguel. Su nombre ha estado en las noticias durante años. Pero conseguir que me aprobaran como visitante, eso sí fue complicado. Miguel pausó, mirando sus propias manos antes de continuar. Tuve que presentar documentos que probaran mi relación con usted a través de mi padre. Cartas, fotografías, testimonios de personas del pueblo que recordaran la amistad entre ustedes. El proceso tomó 8 meses. ¿Por qué?, preguntó Joaquín, aunque parte de él temía la respuesta. ¿Por qué tomarte tantas molestias para venir a ver al hombre que destruyó tu familia? Miguel lo miró directamente a los ojos. Porque tengo preguntas que solo usted puede responder. Preguntas que me han quitado el sueño durante 15 años. Pregúntame lo que necesites saber, dijo Joaquín, aunque cada fibra de su ser se preparaba para el dolor que estaba por venir. Miguel respiró profundo, como un buzo preparándose para sumergirse en aguas profundas y oscuras. Primero quiero contarle cómo ha sido mi vida desde que mataron a mi padre, comenzó Miguel, su voz controlada pero tensa. Quiero que entienda el precio que pagamos por su guerra. Joaquín asintió, sabiendo que tenía que escuchar, que se lo debía. Tenía 10 años cuando lo mataron, continuó Miguel. 10 años cuando el mundo se partió en dos, antes y después de esa noche. ¿Sabe lo que es despertar cada mañana esperando que su papá entre por la puerta y que pasen días, semanas, meses y finalmente años sin que eso suceda? La voz de Miguel comenzó a quebrarse ligeramente, pero se recompuso. Los primeros meses, mi mamá no me decía la verdad completa. Me decía que papá había tenido que irse lejos por trabajo, que regresaría pronto. Yo me sentaba en la ventana todas las tardes, esperando ver su camioneta levantar polvo en el camino hacia nuestra casa. Joaquín sintió como si cada palabra fuera una bala atravesando su pecho. Pero los niños en la escuela sabían la verdad. Los hijos de los trabajadores del rancho, los hijos de la gente del pueblo. Todos sabían que Roberto Herrera había muerto en un tiroteo, que había muerto defendiendo al narcotraficante más buscado de México. Miguel pausó, mirando a través de la ventana enrejada de la sala de visitas. Afuera, el paisaje desolado, decolorado, se extendía hasta el horizonte, una metáfora perfecta de la soledad que ambos hombres conocían demasiado bien. ¿Sabe cómo es que te digan en la escuela que tu padre era un criminal? ¿Que se burlaran de ti porque tu apellido estaba manchado de sangre? Algunos niños me escupían, otros simplemente me ignoraban, pero todos me veían como el hijo del narco muerto. Miguel, comenzó Joaquín, pero el joven levantó la mano. No he terminado, dijo con firmeza. Necesita escuchar todo. Joaquín asintió, sometiéndose al castigo que sabía que merecía. Mi madre trabajaba de sol a sol, limpiando casas de gente rica en Culiacán. Se levantaba a las 4 de la mañana y regresaba después de las 9 de la noche. Sus manos se agrietaron tanto por los químicos de limpieza que sangraban en las noches. Yo la oía llorar en la cocina cuando pensaba que estaba dormido. Miguel se detuvo, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. ¿Sabe por qué lloraba, don Joaquín? No solo por la tristeza. Lloraba de rabia. Rabia porque el hombre que había prometido cuidar de nosotros si algo le pasaba a mi padre había desaparecido como humo. Rabia porque las promesas que usted le había hecho a mi padre valían menos que el papel en que estaban escritas. Esas palabras golpearon a Joaquín como un martillazo. Recordó vívidamente las conversaciones con Roberto, las promesas mutuas de cuidar a las familias del otro, los juramentos hechos bajo las estrellas del desierto de Sinaloa cuando ambos eran jóvenes y creían que la lealtad era inquebrantable. Cuando cumplí 15 años, continuó Miguel,
Algunos de sus antiguos hombres me encontraron. Me dijeron que podía trabajar para ellos, que podía vengar a mi padre. Me ofrecieron dinero, respeto, poder. Me dijeron que tenía la sangre de Det, un guerrero, y que era hora de reclamar mi herencia. El estómago de Joaquín se contrajo. Conocía esa historia, la había visto repetirse generación tras generación como una maldición hereditaria. ¿Y qué hiciste?, preguntó, aunque temía la respuesta. Estuve muy cerca de aceptar, admitió Miguel. Tenía 17 años, estaba lleno de rabia, y veía cómo mi madre se mataba trabajando para mantenernos. Pensé que si me unía a ellos, podría darle la vida que se merecía. Miguel sacó una fotografía vieja de su billetera y la puso sobre la mesa. Era una imagen de él a los 17 años, más delgado, con los ojos llenos de una furia que Joaquín reconocía perfectamente. Esta foto me la tomé el día que iba a encontrarme con ellos, el día que iba a comenzar mi vida como sicario. Tenía la pistola en la mochila, tenía el primer encargo: matar a un hombre que le debía dinero a la organización. Por favor, dime que no, murmuró Joaquín. Caminé hasta la casa del hombre. Era de noche, sus hijos estaban jugando en el patio, una niña como de 5 años y un niño como de 8. Vi al padre a través de la ventana, cenando con su familia, riéndose de algo que había dicho su esposa. Miguel pausó, sus manos temblando ligeramente. Saqué la pistola. La tuve en mi mano durante 10 minutos, apuntando hacia la ventana. Y entonces... ¿Entonces qué? Entonces recordé algo que mi padre me había dicho la última vez que hablé con él, algo que había olvidado durante años de rabia y dolor. Miguel miró directamente a los ojos de Joaquín. Me había dicho: Miguel, las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros. Cada bala que se dispara crea más huérfanos, más viudas, más madres llorando por sus hijos. Prométeme que nunca vas a ser parte de esa cadena de dolor. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Joaquín. Esas palabras sonaban exactamente como algo que Roberto habría dicho. Así que guardé la pistola y me fui. Dejé la organización antes de unirme realmente, y al día siguiente conseguí trabajo en un taller mecánico. ¿Y tu madre? Al principio se enojó. Pensó que había perdido una oportunidad de salir de la pobreza, pero cuando le expliqué lo que había recordado de mi padre, entendió. Me dijo que había elegido honrar su memoria de la manera correcta. Miguel sonrió tristemente. Trabajé en ese taller durante 5 años. Aprendí a reparar motores, a soldar, a construir cosas en lugar de destruirlas. Me casé con Carmen, una maestra de primaria que conocí en la iglesia. Tuvimos 2 hijos. Sacó otra fotografía, esta más reciente, mostrando a una familia feliz frente a una casa modesta pero bien cuidada. Roberto tiene 10 años, la misma edad que yo tenía cuando murió mi papá. Esperanza tiene 7. Son buenos niños. Don, Joaquín. Estudian, van a la iglesia, no conocen la violencia. Joaquín estudió la fotografía, viendo en los rostros de los niños una inocencia que él había perdido décadas atrás. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó finalmente. Miguel guardó las fotografías y miró a Joaquín con una intensidad que lo incomodó. Porque necesito que entienda el peso de lo que voy a preguntarle. Necesito que entienda que estas no son preguntas caprichosas. Son preguntas que han moldeado mi vida entera. El aire en la sala de visitas parecía haberse espesado. Joaquín podía sentir su propio pulso en las sienes, el sonido amplificado por la tensión del momento. Pregúntame, dijo, su voz apenas un susurro. Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Joaquín. ¿Valió la pena?, preguntó, cada palabra pronunciada con una precisión quirúrgica. ¿Valió la pena la muerte de mi padre? ¿Valió la pena que mi familia se destrozara? ¿Valió la pena que yo creciera sin padre? ¿Valió la pena que mi madre trabajara hasta que sus manos sangraran?
La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles. ¿Valió la pena, don Joaquín? Todo lo que construyó justifica lo que destruyó. Joaquín sintió como si el suelo se abriera debajo de él. Durante 5 años en prisión había evitado esa pregunta específica, enterrándola bajo capas de justificaciones, racionalizaciones y negaciones. Yo... comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta como cristales rotos. No es una pregunta retórica, continuó Miguel. Realmente quiero saber, quiero entender si en su mente todo el dolor que causó tuvo algún propósito. Si en algún momento de estos 5 años se ha despertado y ha pensado, sí, valió la pena. Valió la pena que Roberto Herrera muriera para que yo pudiera ser el rey del narcotráfico. Joaquín intentó hablar, pero Miguel no había terminado. ¿Sabe cuántas veces he soñado con mi padre? Miles. En mis sueños, él está vivo. En mis sueños, está ahí cuando me gradúo de la secundaria, cuando me caso, cuando nacen mis hijos. En mis sueños, él conoce a sus nietos. Miguel pausó, su voz quebrándose ligeramente. Pero entonces despierto y recuerdo que está muerto porque eligió defender a un amigo que se había convertido en un monstruo. Miguel, por favor. ¡No! Gritó Miguel, levantándose de la silla. Los guardias se tensaron, pero él levantó las manos en señal de paz y volvió a sentarse. No me pida que pare. He venido desde muy lejos para decir esto. Se calmó visiblemente antes de continuar. Mi segunda pregunta es más personal, dijo, su voz ahora más controlada, pero igualmente intensa. ¿Se acuerda de mí cuando era niño, don Joaquín? La pregunta tomó a Joaquín por sorpresa. Por supuesto que me acuerdo. ¿Se acuerda de las promesas que me hizo? Joaquín sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sí, se acordaba. Se acordaba de todas y cada una de las promesas que le había hecho al pequeño Miguel Herrera. Me acuerdo, murmuró. Cuéntemelas, demandó Miguel. Quiero escuchar de sus labios las promesas que le hizo a un niño de 10 años. Joaquín cerró los ojos, transportándose mentalmente a esos días, en el rancho, cuando Miguel era solo un niño que corría entre los árboles, frutales, y se subía a los caballos con la ayuda de su padre. Te prometí, comenzó, su voz temblando, te prometí que siempre cuidaría de ti, que si algo le pasaba a tu padre, yo sería como un tío para ti. ¿Qué más? Te prometí que te enseñaría a manejar cuando fueras grande. Te prometí que te ayudaría a ir a la universidad si querías estudiar. ¿Qué más? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Joaquín. Te prometí que nunca dejaría que te faltara nada, que siempre tendrías una familia en mí. ¿Y cumplió alguna de esas promesas, don Joaquín? El silencio que siguió fue ensordecedor. No, murmuró Joaquín, no cumplí ninguna. ¿Por qué? Porque... Joaquín luchó por encontrar las palabras, porque cuando tu padre murió, yo también morí en cierta forma. Me convertí en algo que ya no podía cumplir promesas hechas por el hombre que había sido. Esa es una respuesta muy conveniente, dijo Miguel con amargura, muy poética, pero no cambia el hecho de que abandonó a un niño de 10 años que acababa de perder a su padre. Miguel se inclinó más hacia adelante. ¿Sabe lo que es esperar? ¿Realmente lo sabe? Durante 2 años, cada vez que sonaba el teléfono en nuestra casa, yo corría pensando que era usted. Cada vez que alguien tocaba la puerta, pensaba que era usted viniendo a cumplir sus promesas. Miguel, dejé de celebrar mi cumpleaños. A los 12 años. ¿Sabe por qué? Porque me dolía demasiado que usted no estuviera ahí. Porque me dolía recordar que había prometido estar ahí para todas mis celebraciones importantes. La voz de Miguel se quebró completamente. ¿Sabe cuál fue el día más triste de mi vida? No el día que murió mi padre. Fue el día que cumplí
18 años y finalmente entendí que usted nunca iba a venir, que todas sus promesas habían sido mentiras. Joaquín sollozaba ahora abiertamente, cada palabra de Miguel golpeándolo como un puñetazo físico. Pero la pregunta más importante, continuó Miguel, recuperando su compostura, la pregunta que realmente me trajo aquí es esta. ¿Se arrepiente? ¿Cómo? Se arrepiente de las decisiones que tomó. Se arrepiente de haber elegido el poder sobre la amistad. Se arrepiente de haber elegido la violencia sobre la familia. Porque si no se arrepiente, si todavía piensa que hizo lo correcto, entonces no tenemos nada más que hablar. Miguel miró a Joaquín directamente a los ojos. Pero si se arrepiente, si realmente entiende el daño que causó, entonces tengo una última pregunta para usted. ¿Cuál? ¿Qué hubiera cambiado si pudiera regresar el tiempo? Joaquín permaneció en silencio durante varios minutos, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro quebrado. Si pudiera regresar el tiempo, comenzó, pero se detuvo, abrumado por la magnitud de la pregunta. Miguel esperó pacientemente, viendo cómo el hombre frente a él luchaba con demonios internos que había estado evitando durante años. Si pudiera regresar el tiempo, intentó de nuevo Joaquín, habría... Su voz se quebró completamente. Se cubrió el rostro con las manos esposadas, sollozando de una manera que los guardias nunca habían visto en 5 años. No puedo, murmuró, entre sollozos. No puedo ni siquiera imaginar cómo sería ese mundo, porque tendría que regresar tanto tiempo. Tendría que regresar a cuando aún era humano. Miguel se inclinó hacia adelante, comprendiendo que estaba presenciando algo extraordinario. La desintegración completa de una de las máscaras más elaboradas jamás construidas. Pero voy a intentar responder, continuó Joaquín, limpiándose las lágrimas con el hombro. Porque te lo debo. Le debo una respuesta honesta al hijo del único hombre que murió por mí sin pedirme nada a cambio. Respiró profundo, reuniendo fuerzas de lugares dentro de sí mismo que había mantenido cerrados durante décadas. Si pudiera regresar el tiempo, Miguel, la primera cosa que cambiaría sería la última conversación que tuve con tu padre. Miguel frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? La noche antes de que lo mataran, comenzó Joaquín, su voz temblando. Tu padre vino a hablar conmigo. Estábamos en el rancho, sentados en el porche, viendo las estrellas como habíamos hecho 1000 veces desde niños. Joaquín pausó, perdido, en el recuerdo. Roberto me dijo que estaba preocupado, que las cosas se habían puesto muy violentas, muy peligrosas. Me dijo que tenía miedo, no por él, sino por ti y por tu madre. ¿Qué le dijo exactamente? Me dijo... Joaquín se detuvo, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. Me dijo, Joaquín, somos hermanos desde los 8 años. Te he seguido a través de todo porque confío en ti. Pero ahora tengo familia. Tengo un hijo que necesita a su padre vivo, no muerto en una zanja. Las lágrimas volvieron a brotar. Y me preguntó si podía salirse, si podía tomar a su familia y alejarse de todo esto. Me prometió que nunca diría nada, que se iría lejos y viviría como si nunca nos hubiera conocido. Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y qué le respondió? Le dije que no, murmuró Joaquín, la vergüenza marcada en cada sílaba. Le dije que los hermanos no se abandonan, que habíamos hecho un juramento de sangre cuando éramos adolescentes y que ese juramento era para toda la vida. Dios mío, susurró Miguel. Pero la verdad, continuó Joaquín, ahora llorando desconsoladamente. La verdad es que no le dije que no por el juramento. Le dije que no porque era egoísta, porque no podía imaginar hacer todo esto sin él, porque Roberto era mi conciencia, y sin él sabía que me convertiría en un monstruo completo.
Miguel estaba paralizado, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Tu padre me miró con esos ojos tristes que tenía cuando estaba decepcionado, continuó Joaquín, y me dijo, está bien, hermano, si me necesitas me quedo, pero prométeme una cosa. ¿Qué le pidió? Me pidió que prometiera que si algo le pasaba, cuidaría de ustedes. Me hizo jurar sobre la tumba de mi madre que tú y tu mamá nunca pasarían necesidades. Me hizo prometerle que sería el padre que tú necesitarías si él no estaba. Joaquín miró directamente a Miguel, sus ojos rojos e hinchados, y le prometí, le juré sobre todo lo sagrado que tenía que los cuidaría, que serías como mi propio hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los guardias parecían haber dejado de respirar, pero cuando lo mataron al día siguiente, murmuró Joaquín, cuando vi su cuerpo lleno de balas, cuando entendí que había muerto por mi culpa, por mi egoísmo, no pude cumplir esa promesa porque me odiaba tanto a mí mismo que no podía soportar verte. ¿Qué quiere decir? Cada vez que pensaba en ti, veía a tu padre muerto. Cada vez que pensaba en llamar a tu madre, escuchaba los disparos que lo mataron. No pude cumplir mi promesa porque eres la evidencia viviente de mi traición más grande. Miguel estaba llorando también ahora, pero seguía escuchando. Si pudiera regresar el tiempo, continuó Joaquín, le habría dicho a tu padre que se fuera, le habría dado todo el dinero que quisiera, le habría conseguido documentos nuevos, lo habría ayudado a desaparecer con ustedes. Su voz se elevó ligeramente, cargada de una pasión desesperada. Le habría dicho que tenía razón, que ser padre era más importante que cualquier juramento que hubiéramos hecho cuando éramos unos niños estúpidos. Le habría dicho que su hijo lo necesitaba más de lo que yo lo necesitaba. Joaquín golpeó la mesa con las manos esposadas, el sonido metálico resonando por toda la sala. Y si hubiera hecho eso, Miguel, tu padre estaría vivo, estaría ahí cuando te graduaste, cuando te casaste, cuando nacieron tus hijos. Estarías jugando dominó con él en las tardes y escuchando sus consejos terribles sobre las mujeres. Las palabras salían ahora como una cascada imparable, años de culpa y arrepentimiento derramándose sin control. Tu padre estaría vivo, trabajando honestamente, tal vez con su propio taller mecánico. Tu madre no habría tenido que trabajar hasta que se le agrietaran las manos. Tú no habrías crecido con rabia, no habrías estado a punto de convertirte en sicario. Joaquín se detuvo, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Pero más que todo eso, murmuró, su voz ahora apenas audible, más que todo eso, Miguel, si pudiera regresar el tiempo, le habría dicho a tu padre lo que nunca le dije. ¿Qué nunca le dijo? Joaquín cerró los ojos, y cuando los abrió, las lágrimas corrían como ríos por sus mejillas. Le habría dicho que lo amaba, que era el hermano que nunca tuve, el hombre más bueno que conocí en mi vida. Le habría dicho que ser su amigo fue lo mejor que me pasó y que perderlo fue lo peor. Su voz se quebró completamente al pronunciar las siguientes palabras. Le habría dicho que cuando era niño y mi padre me golpeaba por cualquier cosa, cuando llegaba a la escuela con moretones y los maestros hacían preguntas que no podía responder, Roberto era el único que me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien. Miguel sintió como si su corazón se partiera al escuchar esto. Le habría dicho, continuó Joaquín entre sollozos, que cuando mi madre se enfermó y no teníamos dinero para la medicina, Roberto vendió su bicicleta, la única cosa de valor que tenía, para ayudarme a pagarla. Nunca me contó eso, murmuró Miguel. Había tantas cosas que Roberto hacía sin contarle a nadie, dijo Joaquín. Cuando el huracán destruyó la casa de la viuda Martínez, tu padre trabajó gratis durante 3 semanas para reconstruirla. Cuando el hijo del maestro Rodríguez necesitaba operación del corazón, Roberto organizó rifas y eventos para juntar el dinero. Joaquín miró a Miguel
con una intensidad desesperada. Tu padre era bueno, Miguel, era genuinamente bueno en un mundo lleno de maldad, y yo lo arrastré conmigo al infierno porque era demasiado egoísta para dejarlo ir. Miguel permaneció en silencio, procesando no solo las palabras, sino la profundidad del dolor en la voz de Joaquín. Hay algo más, continuó Joaquín, su voz ahora un susurro tembloroso, algo que nunca le dije a nadie, algo que me ha torturado cada noche durante 15 años. ¿Qué? Joaquín respiró profundo, preparándose para la confesión más difícil de su vida. El día que mataron a tu padre, Miguel, yo no estaba ahí cuando sucedió. Miguel frunció el ceño, confundido. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo piensa que tu padre murió protegiéndome en un tiroteo, que murió como un héroe, defendiendo a su amigo, pero esa no es toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Las palabras que salieron a continuación de la boca de Joaquín fueron las más dolorosas que había pronunciado jamás. Tu padre murió solo, Miguel, murió completamente solo, defendiendo a un amigo que ni siquiera estaba ahí. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel lo miraba con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Esa mañana, continuó Joaquín, cada palabra arrancada de lo más profundo de su alma, habíamos quedado de encontrarnos en el rancho a las 6, pero yo llegué tarde. Llegué una hora tarde porque me quedé dormido después de una borrachera. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Cuando llegué, el rancho estaba rodeado de federales. Pude escuchar los disparos desde lejos. Pude escuchar a tu padre gritando mi nombre, preguntando dónde estaba. Las lágrimas de Joaquín caían ahora como una tormenta. Me escondí detrás de unos árboles y vi todo. Vi cómo Roberto se defendía solo contra 20 federales armados. Vi cómo gritaba, «Joaquín, ¿dónde estás? Necesito ayuda». La voz de Joaquín se convertía en un rugido de dolor, y yo me quedé escondido como un cobarde. Me quedé ahí, paralizado por el miedo, mientras mi mejor amigo moría gritando mi nombre. Miguel estaba temblando, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero lo peor, Miguel, lo que me mata cada día, es que en sus últimos momentos, cuando ya estaba herido de muerte, tu padre siguió defendiendo el rancho. Siguió gritándoles a los federales, «Aquí no está, Joaquín no está aquí, déjenlo». En paz. Joaquín sollozaba ahora de una manera que parecía arrancar pedazos de su alma. Tu padre murió protegiendo a un fantasma, Miguel. Murió protegiendo a un cobarde que ni siquiera tuvo el valor de estar ahí cuando lo necesitaba. Miguel no podía hablar. El peso de esta revelación era abrumador. Cuando finalmente se fueron los federales, continuó Joaquín, corrí hacia el rancho. Encontré a tu padre tirado en el suelo, lleno de sangre pero todavía respirando. ¿Estaba vivo? Apenas tenía los ojos abiertos, me vio llegar, ¿y sabes lo que me dijo? Miguel negó con la cabeza, incapaz de articular palabras. Me dijo, «Joaquín, gracias a Dios estás bien. Pensé que te habían matado». Incluso muriendo, incluso después de que yo lo había abandonado, se alegraba de que estuviera a salvo. Joaquín miró directamente a Miguel, sus ojos hinchados y rojos. Sus últimas palabras fueron, «Cuida a Miguel y a Carmen, prométeme que los vas a cuidar como si fueran tu propia familia». Y yo le prometí mientras moría en mis brazos. Silencio que siguió duró varios minutos. Miguel estaba procesando no solo la información, sino el hecho de que durante 15 años había vivido con una versión heroica de la muerte de su padre, que no era completamente cierta. «Por eso no pude cumplir mis promesas, Miguel», murmuró. «Joaquín, finalmente, porque cada vez que pensaba en ti, recordaba que tu padre había muerto solo, llamándome, esperándome, y yo no estuve ahí». Miguel finalmente habló, su voz quebrada.
¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque te lo debo. Porque has viajado hasta aquí buscando respuestas y mereces la verdad completa. Porque eres el hijo del hombre más bueno que conocí, y ese hombre merece que su hijo conozca toda la verdad. Joaquín se inclinó hacia adelante, mirando intensamente a Miguel. Pero también te lo digo porque quiero que sepas algo más, algo que espero que pueda darte un poco de paz. ¿Qué? En esos últimos minutos, cuando tu padre estaba muriendo en mis brazos, me contó algo. Me dijo que esa mañana, antes de ir al rancho, había ido a tu cuarto y te había visto durmiendo. Miguel escuchaba con atención total. Me dijo que te había dado un beso en la frente y que había susurrado: «Papá te ama más que a su propia vida, Miguel, y va a hacer todo lo posible para regresar a casa contigo esta noche». Las palabras golpearon a Miguel como una ola. Tu padre no murió como un criminal, Miguel. No murió como el sicario de un narcotraficante. Murió como un padre que estaba tratando de proteger el futuro de su hijo. Murió pensando en ti hasta su último aliento. Joaquín pausó, reuniendo fuerzas para las palabras más importantes que pronunciaría en su vida. Y quiero que sepas que cuando cerró los ojos por última vez, lo último que dijo fue tu nombre. No mi nombre, no el nombre de tu madre, tu nombre. Miguel, murmuró, dale a Miguel que papá lo ama. En ese momento, al pronunciar esas palabras, dale a Miguel que papá lo ama, algo se rompió completamente dentro de Joaquín. No fueron las lágrimas de arrepentimiento que había derramado antes, no fue la culpa o la vergüenza. Fue algo mucho más profundo y devastador. Fue la realización de que durante 15 años había guardado las últimas palabras de amor de un padre moribundo dirigidas a su hijo, y nunca las había entregado. Al decir esas palabras en voz alta, al finalmente entregarle a Miguel el último mensaje de su padre, Joaquín sintió como si estuviera desangrándose emocionalmente. Lloró de una manera que los guardias, acostumbrados a ver a los prisioneros más duros del país, nunca habían presenciado. Lloró por Roberto Herrera, el amigo que había perdido por su cobardía. Lloró por Miguel, el niño que había abandonado cuando más lo necesitaba. Lloró por las palabras de amor que había guardado como un secreto durante 15 años. Lloró por el tiempo perdido, por las promesas rotas, por el padre que nunca conocería a sus nietos. Pero sobre todo, lloró porque al pronunciar esas palabras, dale a Miguel que papá lo ama, finalmente había cumplido la última promesa que le había hecho a Roberto Herrera. Miguel también lloraba, pero sus lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de un dolor profundo mezclado con una extraña sensación de completitud. Durante 15 años había vivido con la pregunta de qué había pensado su padre en sus últimos momentos. Ahora lo sabía. «Gracias», murmuró Miguel entre lágrimas. «Gracias por decirme eso». «Debí habértelo dicho hace 15 años», respondió Joaquín. «Debí haber venido a tu casa al día siguiente del funeral y haberte entregado esas palabras. Pero era un cobarde entonces, y seguí siendo un cobarde durante todos estos años». Miguel se limpió los ojos y miró a Joaquín con una expresión que había cambiado completamente. «Don Joaquín, tengo que decirle algo». «¿Qué?» «No vine aquí para lastimarlo. Vine aquí porque mi hijo Roberto me preguntó por su abuelo la semana pasada. Me preguntó si su abuelo había sido un hombre bueno o un hombre malo». Miguel pausó, y me di cuenta de que no podía responder esa pregunta sin venir a hablar con usted, sin entender realmente qué tipo de hombre era mi padre y por qué había elegido seguirlo. ¿Y ahora puedes responder? Miguel sonrió a través de sus lágrimas. «Ahora puedo decirle a mi hijo que su abuelo Roberto Herrera era un hombre bueno, que amaba a su familia más que a su propia vida, que murió tratando de proteger a las personas que amaba.
y que sus últimas palabras fueron de amor para su hijo. ¿Y qué vas a decirle sobre mí? Miguel lo pensó cuidadosamente antes de responder. Le voy a decir que usted era el mejor amigo de su abuelo, que cometió errores terribles que le costaron todo lo que amaba, pero que al final, cuando importaba más, cumplió su promesa más importante. ¿Cuál promesa? La promesa de entregarme las últimas palabras de mi padre. Miguel se levantó, indicando que la visita estaba llegando a su fin. Don Joaquín, hay algo más que quiero que sepa. ¿Qué? Lo perdono. No por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Lo perdono por no estar ahí cuando mi padre lo necesitaba. Lo perdono por no cumplir sus promesas conmigo. Lo perdono por guardar las últimas palabras de mi padre durante 15 años. Joaquín lo miró con asombro. ¿Por qué? Porque mi padre me enseñó que el perdón no es para la persona que te lastimó. Es para liberarte a ti mismo del peso del odio. Y porque cargar ese odio me habría convertido exactamente en lo que él no quería que fuera. Miguel extendió su mano sobre la mesa y Joaquín, con las manos esposadas, logró tocarla brevemente. Pero más que todo, añadió Miguel, lo perdono porque veo en sus ojos que ya se ha castigado más de lo que yo jamás podría castigarlo. ¿Vas a volver? Miguel lo pensó por un momento. Voy a traer a mis hijos a conocerlo. Roberto y Esperanza merecen conocer al último amigo de su abuelo. Merecen escuchar las historias de cuando mi padre era joven. ¿Estás seguro? Mi padre siempre decía que los errores del pasado no deberían robarnos las oportunidades del futuro. Usted cometió errores terribles, don Joaquín, pero eso no borra los 30 años de amistad que tuvieron antes de que todo se complicara. Miguel se dirigió hacia la salida, pero se detuvo y volteó. Una última cosa, don Joaquín. ¿Qué? Mi padre tenía razón sobre usted. ¿Cómo? En su carta a mi madre escribió que usted era bueno en el fondo, que las circunstancias lo habían convertido en algo que no era realmente, y después de hablar con usted hoy, creo que tenía razón. Miguel sonrió tristemente. El hombre que me entregó las últimas palabras de mi padre, el hombre que lloró al recordar los actos de bondad de Roberto, el hombre que se odia a sí mismo por sus errores, ese hombre es el amigo que mi padre recordaba. Ese hombre merece una oportunidad de redención. Cuando Miguel se fue, Joaquín permaneció sentado en la sala de visitas hasta que los guardias lo obligaron a levantarse. Había entregado finalmente el mensaje que Roberto Herrera había muerto confiándole. Después de 15 años, había cumplido su última promesa. Esa noche, en su celda, Joaquín escribió una carta, no a sus abogados, no a su familia, sino a Roberto Herrera. Era una carta que nunca sería enviada, porque su destinatario estaba muerto. Pero era una carta que necesitaba escribir. Hermano, comenzó, hoy cumplí la promesa que te hice cuando morías en mis brazos. Le entregué a Miguel tus últimas palabras. Le dije que lo amabas. Y por primera vez en 15 años, siento que tal vez puedas perdonarme desde donde estés. La escribió durante toda la noche, contándole a su amigo muerto sobre el hombre en que se había convertido Miguel, sobre los nietos que Roberto nunca conocería, sobre el perdón que había recibido y que no sabía si merecía. Al amanecer, cuando terminó la carta, Joaquín la dobló cuidadosamente y la guardó junto a la fotografía de Roberto y Esperanza que Miguel había dejado olvidada sobre la mesa. Por primera vez en 5 años, Joaquín Guzmán durmió sin pesadillas. En sus sueños, Roberto estaba ahí, no como el hombre moribundo lleno de sangre, sino como el niño de 8 años que había compartido su última moneda para comprar dulces. Y en esos sueños, Roberto le sonreía y le decía, «Gracias por cuidar a mi hijo, hermano. Sabía que al final harías lo correcto». 3 meses después, Miguel regresó con Roberto y Esperanza.
Los niños escucharon historias sobre su abuelo que nunca habían oído. Cómo construía cometas que volaban más alto que las nubes. Cómo sabía el nombre de cada estrella en el cielo. Cómo hacía reír a todo el mundo con sus chistes terribles. Y Joaquín, por primera vez en décadas, se sintió útil. Se sintió como si su vida tuviera un propósito más allá del arrepentimiento. Roberto Herrera había muerto 15 años atrás, pero su legado, un hijo que había elegido el perdón sobre la venganza, nietos que crecían conociendo el amor, en lugar del odio, vivía en esa sala de visitas fría e impersonal de una prisión en el desierto de Colorado. Y tal vez, pensó Joaquín, mientras veía a los niños dibujar retratos de un abuelo que nunca conocieron, tal vez eso era lo único que realmente importaba.